Bienvenidos todos. Esperamos que ya está listo para entrar al estudio al rato, que se encuentra en Efesios capítulo 2, los versículos 13 al 17. Y esperamos que ha tenido un buen fin de semana. Nos gozamos al ver los hermanos ahí el domingo. Fue de bendición para nosotros y espero también para los que estaban ahí. Y si no ha llegado a visitarnos, venga hermano con toda confianza. Ahí estamos para alabar y glorificar a Dios. Welcome to our Wednesday night Bible study. We just like to say, have your Bibles ready, and we're going to be studying Ephesians chapter 2, verses 13 through 17. We had a great service Sunday, and if you haven't been out to visit us on Sunday, we'd like to invite you to come and join us this Sunday coming. Okay, así que vamos entonces, hermanos, a tener en este momento una escritura que voy a leer aquí en el libro de San Juan. I'm going to read from 1 John, Primera de Juan, capítulo 5. Okay, 1 John chapter 5. I'm going to read the first 5 verses. Voy a leer los primeros 5 versículos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria en que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta victoria que nosotros tenemos por medio de nuestra fe en ti. Gracias, Señor, por tus bendiciones que tú nos das, el hecho de que pudimos levantarnos esta mañana, Señor, y movernos ha sido de bendición, porque muchos no lo han podido hacerlo. Así, Señor, entregamos este servicio, este estudio, estos cantos, estas peticiones de oración en tus manos, para, Señor, que tú obres en cada uno de ellos y que tú seas, Señor, honrado y glorificado por medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos en este momento a tener a nuestras hermanas Raquel y Esther Martínez, que nos va a dirigir en los cantos. Buenas noches, hermanos, bienvenidos al servicio de hoy y les invitamos que nos acompañen en esos cantos. Amor, adoración, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Amor, adoración, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré.
hermanos por acompañarnos hoy. Muchas bendiciones. Welcome to tonight's Bible study. There in Ephesians chapter 2. Vamos a estar viendo Efesios capítulo 2, los versículos 13 al 17. Ephesians chapter 2, 13 through 17. Hope you have your Bible there handy with you, and you can follow along with me as we read the verses, okay? Espero que tienen su Biblia al lado en la mano para poder seguirme en la lectura de esta noche. Vamos a leer del 13 al 17. Okay. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre media de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces vemos aquí, hermanos, que Pablo va a continuar ahora y va a ser un contraste para nosotros. Paul's going to continue his letter, and he's going to make a couple of contrasts, okay? So we're going to look at that tonight, okay? Voy a hacer este estudio en dos partes, no es como el de los otros versículos que hicimos 4 partes. We'll do this in 2 parts. Tonight we'll cover the first part. Había un escritor, no sé el nombre, no tenía nombre, quien lo escribió, pero dice que estaba reflejando sobre su salvación y expresó o escribió estas palabras que voy a leer. Oh Señor, ¿qué sería de mi vida sin haber conocido tu amor? Vagaría en el mundo perdido, en pecado, maldad y aflicción, sin estrella que guiará mis pasos. ¿Dónde iría en mi ruina a parar? Destrozada mi alma en pedazos. ¿Qué esperanza pudiera abrigar? Del pecado la senda seguía que conduce a fatal destrucción. Solo a un paso el abismo se abría de mi eterna y total perdición. Así habían estado, hermanos, estos ahí en Efesios, viviendo en la gran separación de Dios que hemos leído en los versículos 11 y 12. I'm not going to be able to translate what I read this, what this writer had wrote into Spanish, but the context of what he wrote is, where would we be if it wasn't for Christ coming into our lives? We'll be still in our sins, still in our misery, still suffering, still living without hope. And God changed all that when we came to know Jesus Christ, his Son, as our Savior. Los versículos que leímos ahí en 13 al 17, hermanos, nos presenta la segunda cosa grande del pasaje de versículos 11 y 12. Okay? We're looking at the verses that we read tonight. Presents to us the second great thing that we studied in verses 11 and 12 of Ephesians. Primeramente, la gran reconciliación. Ya lo hemos leído, de capítulo 2, 13 al 17. The great reconciliation. Okay? What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso para nosotros? Primeramente, el gran contraste, versículo 13, las dos primeras palabras. Okay?
Recuerda que en los versículos anteriores estaba explicando nuestra situación, que era nuestra situación antes de venir a Cristo. Okay? Pero ahora dice, pero ahora. Okay? If you remember the prior verses that we were studying, talked about our condition before we came to Christ, but now. Okay? Entonces es lo que vamos a estar tratando de mirar aquí. Okay? Las dos primeras palabras. El gran reconciliador. Si hay reconciliación, hay que alguien que tiene que traer esa reconciliación, que es Cristo Jesús, ¿no? If there's reconciliation, there needs to be a reconciliator, and that is Jesus Christ. Entonces, la otra cosa que vemos aquí, el gran camino, en los versículos 13 al 16 de este capítulo, ¿ok? Y también la gran noticia que nos habla el versículo 17. Entonces vamos a ver el gran contraste, versículo 13. Pero es una conjunción adversativa y así se los llaman los gramáticos. En grammar you have the conjunction and adjective to that, and it describes what's going to be happening, okay? Y eso es lo que describe lo que va a estar pasando, porque resalta la diferencia y el contraste entre los dos frases y los une como uno, okay? It explains something that's in the contrast, but it unites them to become one. Pero ahora, okay? Entonces vemos aquí, yo no era muy bueno en la gramática en la escuela, pero y ustedes que ya saben qué es, me va a entender mejor. I wasn't all that great a student in grammar, but the Bible does use grammar to describe certain actions and activities that we have in our life. A ver quién encuentra primero Segundo de Reyes. Okay? Vamos a Segundo de Reyes, hermanos. Ahí vamos a 5:1. Primero de Reyes. Segundo de Reyes, perdón. 5:1. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Okay? Entonces vemos aquí que este general era grande en los ojos de su pueblo, pero dice era leproso. ¿Okay? Entonces vemos aquí eso. Dice, Naaman was a great general in the sight of the people, in the sight of the king. And it tells us that he was great, but he was a leper. Okay, leprosy. He had leprosy. Entonces vemos aquí, en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, un perro que contraste la grandeza con miseria. Es un buen, por ejemplo, decir, es un buen hermano, pero tenga cuidado con esto, okay? It's like trying to say, like, he's a good brother, but... When you have a but there, you have to be careful, okay? What they're trying to tell us. Entonces es lo que vemos aquí. Es un ejemplo del Antiguo Testamento. Pero también tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento también. En Lucas capítulo 9, let's go to Luke chapter 9. We'll see another example where they use that word pero, but God, okay? 9:61, Luke chapter 9, verse 61, okay? Luke chapter 9, verse 61.
Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. ¿Qué dice? Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces vemos aquí otro pero, ¿no? Este quería seguir a Jesús, pero déjame primeramente despedirme de mi casa. Uno no puede decir, déjame decirle sí a Jesús y en el mismo tiempo decirle, pero espere, no. Hay que poner Cristo primero, antes de cualquier otra cosa. Después vienen los demás, okay? We need to put Christ first in our lives. In Matthew 6:33, it says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all these other things that you have need of will be added unto you, okay? Notice that it says what you have need of, not what you want necessarily. Although God does give us sometimes what we want. And we thank God for those times also. Entonces vemos aquí que en Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ponerle a Dios primero en tu vida, hermanos. Put God first in your life. Okay? And all these other things. Y todo lo demás serán dadas a nosotros acuerdo a su santa voluntad. Hay otro más cerca de nosotros en versículo 13 de Efesios, versículo 13 de capítulo 2, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Entonces vemos aquí, eso lo conecta con el versículo 4 del mismo capítulo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó. Okay. Y yo doy gracias a Dios por esa palabra, pero, okay. Entonces I thank God for that word, but God. The situation might look grim and bad for you, but God is able to save you, to deliver you, to help you. Entonces la situación puede ser que se miraba oscuro o no sabía si hay solución para tu problema, pero Dios, sí, Dios puede, hermanos. Entonces nosotros vemos ese contraste que está haciendo Pablo ahí. Pero con qué emplea el versículo 4, que ya lo oímos. Pablo señala con estas palabras que el encuentro con Jesús cambia las cosas. Your meeting with, your encounter with Christ changes everything. And it goes both ways. Y trabaja de dos caminos, ¿no? Para Pablo, su encuentro con Cristo le cambió totalmente, radicalmente. Se entregó completamente, 100%. Él dedicó su vida sirviendo a Cristo, el que le salvó de su miseria, de sus tradiciones, de su religión, a una fe viva, una esperanza viva que él no tenía antes, Paul's encounter with Christ there on the road to Damascus changed him radically. He was totally sold out to Christ, 100%. And he was doing that because he was grateful to God, okay, for saving him from his misery, from his religion, for his traditions, trying to please God on his own, when he realized that Christ paid it all. Y él reconoció, hermano, que Cristo pagó todo por él. Y entonces vemos aquí el cambio radical que Pablo tenía, y él sabe que de lo que él está hablando. Pero ahora, antes, vivía en pecado, pero ahora soy de él. Before, this is the way I used to live, but now, it's a contrast, right? But now I live for him, okay? But now sin no longer reigns in me, okay? When I walk according to the Spirit, I will not fulfill the desires of the flesh. Cuando yo camino por medio del Espíritu Santo, okay,
yo soy lleno del Espíritu Santo, no voy a caminar atrás de la carne, ¿no? Haciendo lo que yo hacía antes. Dios me ha librado de ese pasado y me ha dado un futuro mejor. God has saved you and me from that past, our misery and our sin and our lostness, and He's given us a bright future to be there with Him. Ese es el pero, ok. Vamos a ver el gran reconciliador, ok. En las tres palabras que siguen, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, in Christ Jesus. Those are the three words we're looking at. Reconciliar. ¿Qué quiere decir eso? What does reconciliation mean? Déjeme decirle lo que encontré en el diccionario. Volver a la amistad. To return to a friendship, okay, that has been broken, okay. También significa poner de acuerdo, to be in agreement with, okay. We got to be in agreement with God. God tells us we're sinners, and we got to agree with that. And so tenemos ver eso, ¿no? El primer paso de la reconciliación es que nos demos cuenta que necesitamos volver a Dios. Okay? The first thing of reconciliation is that we have to realize that we need to return back to God. Just like the prodigal son, he came to himself, he realized he needed to return back to his father. We do too, okay? Entonces, poner en armonía, to put it in harmony, you know? That's what that's what the word reconcile means, you know? Resolver una disputa, to resolve a dispute among yourself, okay? And so, eso es lo que la palabra conciliar consiste. Cristo es el gran reconciliador. Christ is the great reconciliator, okay? Entonces vamos a ver tres pasajes o cuatro pasajes que vamos a hablar de eso. Colosenses capítulo 1, 21. Colossians 1:21. Okay. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Okay. We were enemies of God before, okay, but now He has reconciled us, okay, to Himself. Not only in that, Santiago también, let's look at James. Santiago capítulo 4. Let's go to James chapter 4. Okay. Santiago capítulo 4, versículo 4. James 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquier que quien quería ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces también en Romanos 8:7, let's go to Romans 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Okay. Entonces tenemos que tener un cambio de mente, como Pablo dice cuando escribe a Romanos, ¿no? Ahí en 12:2 yo creo que dice que sean nuestras mentes renovados por el Espíritu Santo, that our minds might be transformed by the Holy Spirit. We have to have a change of mind in order to be reconciled back again to God. Y qué bonito y qué bueno, hermano, que es Dios que siempre buscando el hombre, ¿no? God is beautiful. God is always looking for that lost sheep, you know, and He doesn't stop until He finds it and brings it back to the fold. But you have to be willing
to let God work in your life. Tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios opera en nuestra vida. Lo hizo a gran precio. This reconciliation that we have with God came at a great price. They say grace is free, but it's not cheap. Dice que la gracia es gratis, pero no es barato, hermano. Vino a un precio grande. Y vamos a volver a Efesios capítulo 2, versículo 13. Let's go back to Ephesians 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Entonces le costó la vida de Cristo, la sangre de Cristo. En su sangre tenemos nosotros redención. In his shedding of his blood, we have remission of sin. Without the shedding of blood, there can be no forgiveness of sin. Entonces vemos aquí. Eso era un ejemplo que tenían en el Antiguo Testamento cuando sacrificaban los animales y le esparcían la sangre sobre las personas. Era como un símbolo de lo que iba a venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿okay? Que es Cristo Jesús. Entonces, por la sangre, le costó su vida. It cost him his life. He had to shed his blood to have that perfect sacrifice that can enable God to receive us. Now he doesn't look at us when we accept that blood on us, on the doorposts of our hearts. The angel of death passes over. Now we have eternal life in Christ Jesus. Entonces vemos aquí, hermanos, que lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Ejemplo que cuando la Pascua que celebraron el pueblo hebreo, los israelitas, cuando en el último plaga que el ángel de muerte iba a pasar y donde no había sangre en los postres de la puerta, iba a haber muerte. Pero ahora usted y yo tenemos la sangre de Cristo en nuestra vida y Dios el ángel de muerte ya no nos toca porque somos salvos y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Qué bonito ejemplo que tenemos muchas veces en la Biblia. Así que el versículo 15 del mismo capítulo de Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas para crear en sí mismo uno de los dos en un solo y un nuevo hombre, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí, le costó el derramar su sangre, sufrió en su cuerpo por nosotros, fue maltratado, no sé si ha visto la pasión de Cristo, dice ni era casi ni la mitad de lo que Cristo sufrió por nosotros. If you saw the movie The Passion of Christ, it says that's probably not even half of what he went through for you and for me. He paid the price. Okay? Y también entonces, hermanos, en versículo 16 del mismo capítulo de Efesios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Okay? And then we see that it cost him his blood, his body, okay, through the cross. Okay, through the cross of Jesus Christ. Entonces, en la cruz, donde yo primero vi la luz. At the cross, where I first saw the light. And it's there that you and I have to come to. Okay? Usted juega béisbol. Si usted pega la pelota, no puedes correr al tercer base, porque va a estar out. Okay? Tú tienes que correr al primer base. Y el primer base para cada uno de nosotros es llegar a la cruz de Cristo, donde Él sufrió por nosotros, murió por nosotros, pagó el precio por nosotros. Y nadie viene al Padre sino por Él. Okay? You play baseball, right? You know, you're familiar with how the game of baseball. If you hit the ball, you cannot run to third base. You'll be out.
but you have to run to first base. Okay, for us, first base is at the cross. For all of us, we have our beginning at the cross of Christ, where He died in a sacrificial death for you and for me. Entonces Cristo realizó la obra maravillosa de la reconciliación del pecador con Dios. Allí, hermanos, Cristo satisfagó las demandas de Dios. There at the cross, Christ fulfilled the requirements of what God required, okay? That you and I were not able to do. Ahí en la cruz, hermanos, Él pagó la deuda de nuestros pecados. There on the cross, He paid our debt for our sins, ¿no? Yo he usado el ejemplo una vez en cuando vamos a un restaurante, alguien que nos conoce va y paga el ticket para nosotros, el bill, y vamos a ir a pagar y dice, ¿dónde ya está pagado? El otro señor lo pagó. Nos sentimos bien, ¿no? We feel good when somebody else pays the bill. I thank God that Christ paid the bill for me because I was not able to pay for it. Okay. Entonces doy gracias, Señor, que Él pagó esa deuda que yo tenía, porque yo era incapaz de pagarlo. Okay. No tenía yo la justicia que merecía la salvación que Cristo nos dio. Entonces ahí, hermanos, dice un ejemplo que tenemos aquí. Dice, con una de sus manos horadadas, okay, scarred hands, okay, por los clavos tomó nuestra mano, okay. Entonces con la otra mano levantada al cielo, tomó la mano de Dios y en un esfuerzo supernatural, porque estaba dejado para la muerte. No sé cómo tenía la fuerza, okay, supernatural. En su agonía unió nuestra mano a la mano de Dios y habiendo así hecho la paz entre vosotros y Dios por la sangre de su cruz, dio una gran voz, consumado es. It's finished. He took his scarred hands with the nails. With one hand, he grabbed our hand. And with the strength he had left, he grabbed hold of the Father's hand. And he brought those two hands, yours and mine, to the Father. And he said, it is finished. There's nothing else to do. Just believe. Solamente creer y seguir a Jesús, ¿no? Entonces es un bonito ejemplo que alguien escribió ahí que yo lo copié, ¿ok? Entonces nosotros vemos aquí el gran cambio, the big change, okay? We saw the reconciliation, what it means, you know? We just studied right now the contrast that we had, okay? Entonces vemos aquí ahora el cambio. Versículo 13 todavía, same verse 13. No olvidemos que Pablo, ¿quién era Pablo? Un judío. Está escribiendo a una iglesia, a un pueblo pagano, okay, no cristianos, gentiles, okay. Entonces ahora hemos sido hechos cercanos. Antes estábamos como el hijo pródigo, lejos de la casa de Dios, lejos de las bendiciones de su Padre. Pero ahora por su fe en Cristo, por su unión con Cristo, han entrado a la casa del Padre. So we were like the prodigal son, far away from our Father's house. But what Christ did, He brought us back into the Father's house. Nos trajo otra vez a la casa del Padre. Entonces, hermanos, ahora somos de la familia de Dios. We're now part of the family of God. That's one of my favorite songs that when I have the courage or I feel like I want to sing a solo, that's one of the songs that I sing. I'm so glad I'm a part of the family of God. Okay? Uno de los cantos que me gusta cantar, muy raras veces que canto un solo, y cuando lo canto vas a ver por qué, pero es que es ser parte de la familia de Dios.
Hermanos, no importa si tu propia familia te niega o no te quiere, como hay muchos hoy en día que han dado testimonios así, se sienten a veces solos, pero no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros todo el tiempo. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo no te abandonaré, dice la Biblia, ¿no? That's a paraphrase. Even though your mother and your father might leave you, but I will never leave you, you know? And a lot of us have experiences where we've been hurt by our families, you know? And so just got to keep on going because we have a great family. We have a great family in God, you know? And at times, what happens in family, sometimes we get mad at each other, okay, upset with one another, but we're still family, you know. Entonces nosotros vemos, hermanos, que aún en una familia, no hay familia aquí en la tierra perfecta. There's not a perfect family here on earth, okay? If you say you got a perfect family, I'm going to have a hard time believing that, okay? Si usted dice que tú tienes una familia perfecta, voy a tener problemas en creerlo porque no hay nadie perfecto. Aún en las mejores familias hay discusiones, desacuerdos, pero somos todavía una familia. But we're still a family, no matter what our differences might be. Entonces vemos eso, hermanos, que usted y yo ahora pertenecemos a la familia de Dios. Venga a Jesús, acérquese a Dios. Come to Christ and be drawn close to God. Okay? Y por el último punto, ahí en versículo Efesios 2, 14, Ephesians 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre media de separación. Okay. La segunda palabra en el gran cambio es derrumbe. Okay. Versículo 14. El apóstol Pablo está haciendo alusión aquí a una pared real de un muro material que separaba a los gentiles de los judíos en la relación con Dios, en el templo de Jerusalén. En el templo había diferentes, como dice, patios, ¿okay? Y entonces en esos patios tenía el patio de los gentiles, el patio de las mujeres y el patio de los hombres y el patio de los sacerdotes. Okay. Y entre esos patios había pared de separación. Y lo que Pablo está diciendo aquí a nosotros, que ya Cristo derrumbó esas paredes, ya no hay judío, griego, hay un solo cuerpo en Cristo Jesús. Los dos son igual delante de Dios. Entonces vemos lo que Dios ha hecho en nosotros, nos ha traído paz entre los dos grupos. ¿Okay? Antes no se podía soportar los judíos a los gentiles y viceversa. Pero en Cristo ya no hay judío como dice, ni gentil. Somos un solo pueblo, un solo cuerpo. Cuando Cristo viene otra vez por su iglesia, Él no va a levantar los judíos y dejarnos los gentiles afuera. Ahora pertenecemos los dos a la misma familia. Y nuestro Padre es Dios celestial. You know? Entonces vemos aquí. Yo recuerdo, yo no estaba ahí cuando mi esposo estaba yendo a la iglesia ahí en San Francisco con el hermano Delgado. Era su primer pastor que ella tenía. Y entonces el nombre de la iglesia afuera me decían, yo no lo sabía, que yo nunca lo conocí, la iglesia de esa manera, pero decía Primera Iglesia Bautista Mexicana. Okay. Y entonces el hermano Fermín Huerca una vez fue a predicar ahí por invitación, y él dijo que casi no le dio ganas de entrar porque no era mexicano.
Y entonces él dijo, hay que quitar esa palabra mexicana ahí, es solamente una sola iglesia, la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces vemos aquí que no hay diferencia. There's no difference between us and the Jews, okay? Us Gentiles and the Jews. In the temple there in Jerusalem, they had these different stages, patios, you know. They had one for the Gentiles where they were in the court where they can meet. And then they were separated by a wall, and then there was the court of the women, you know, where only the women were to go. Then they had the court of the men, okay. There's another separation there. And then they had another wall to separate the men from the priests. And what Christ did on the cross, when that veil was torn in the temple, he took away all that. He destroyed all the walls, the divisions that were in the temple. There's no division in Christ. You know? There's only unity in Christ. Okay? No hay división en Cristo, hay solamente unidad en Cristo. Y es lo que oró en su oración sacerdotal, ahí en Juan 17, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Okay? In his priestly prayer, then in John 17, he said, Father, that they might be one like you and I are one. That we pray for that they might be united. Y mira, hermano, lo que pasó en el día de Pentecostés. Just look at what happened on the day of Pentecost. What were they doing? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Cumpliendo la oración de Cristo. They were fulfilling the law, the prayer of Christ, answering that prayer. They were up in the upper room, united with one purpose, praying. And then the Holy Spirit came upon them and empowered them to go out and witness, because that's the Holy Spirit in Acts 1:8 says, when the Holy Spirit comes upon us, he will give us, the power to go out and witness. Okay, in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the other parts of the world. And so we see that, that Christ's prayer was there in Acts chapter 2, where it says the church was in the upper room praying. They were with one accord. They were in agreement. They were in prayer, seeking God's will. And then the power of the Holy Spirit came upon them. Entonces vemos aquí, esa pared estaba en el templo de Jerusalén. El templo constaba, ya le dije, los atrios, y cada uno tenía su pared, pero Cristo se deshizo con todo eso. Los gentiles solo podían entrar en el atrio de los gentiles. The Gentiles were only allowed to go into the court of the Gentiles. Okay? But you and I can go right now into the presence of God through what Christ did for us. He took that veil out, It was torn in half. And now you and I have the power, the privilege of going into God's very presence and bring up prayer petitions, be made known to him. Entre ese y las mujeres y los hombres y los sacerdotes, pero Cristo derrumbó esas paredes. El camino hacia Dios está, hermanos, abierto. The way to God now is open. Open to whosoever wants to come in. Okay? No importa de tu raza, no importa si es griego, judío, hombre, mujer, libre, esclavo, rico, pobre, flaco, gordo. No importa. Todos podemos entrar. Todos que quieren entrar. Pero lo triste es no todos quieren entrar. See? Everyone's welcome. In Christ there's no longer Jew or Gentile, man or woman, slave or free, ugly or good looking, fat and skinny. We're all welcome to come in. And all who come in, he will in no ways cast away. Okay? Y todos que entran, él no lo rechazará. Lo recibirá con manos abiertas, hermanos. So you and I have that privilege of being able to draw near to God. Hebrews tells us, let us draw near to God with all confidence
En Hebreos nos dice, acerquémonos a Dios con toda confianza. Entonces, hermano, tú y yo podemos entrar en el mero trono de Dios, en la presencia de Dios. ¿Y sabe que lo podemos llamar a Dios? Abba Padre, Abba Father. Okay? You know, I think in a sense, I believe my Father loved us in His way. Okay? Yo creo que en un sentido mi Padre en la carne me amaba, nos amaba en su manera, pero no lo sentimos mucho. We didn't really experience that much. But I have a Father now that tells me I have a never-ending love for you, okay? Unfailing love for you. And He proves it every day. You know, y lo prueba cada día. Mi Padre Celestial es perfecto, ¿no? Así que hay muchos jóvenes, niños, hoy en día creciendo sin sus padres. There are a lot of young people and children being raised up without a father. If you find yourself in one of those situations, let me tell you, you got a Father who cares for you so much that He sent His Son to die for you. Okay? Si usted se encuentra joven o niño de una de esas situaciones que no sabe quién es tu padre o dónde está tu padre, déjeme decirle que usted tiene un Padre que te ama mucho, tanto que envió a su Hijo a morir por usted, para que tú puedas ser parte de la familia de Él, so that you might become part of His family. God is in the business of adoption, not abortion. Okay? Nuestro Dios está en el negocio de adoptación, no aborto. Okay? Entonces, ahí lo voy a dejar para continuar en la semana que viene, pero quiero concluir con este versículo. Hebreos capítulo 10. I want to finish with Hebrews chapter 10 for tonight, and then we'll do part 2 next week. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, verses 19 and 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Okay? Entonces, we see there that God has made a way for us to get into His presence. He took that veil that separated Him from His people, but now you and I can go directly into His presence. Tú y yo ahora podemos ir directamente a su presencia. Vamos a nosotros concluir este estudio. Okay. Y aquí ahora, hermanos, viene mi esposa para traernos las peticiones de oración. Buenas tardes, hermanos. Estamos con estas peticiones de oración otra vez. Tenemos varias peticiones del miércoles pasado. Vamos a seguir orando por el conocido del hermano Humberto Adame, que tiene cáncer. Él se llama Juan Magdaleno. Y pues seguir orando por él, ¿verdad? Por el hermano Martín Orozco, por su salud. También por la hermana Aurora. Está muy malita la hermana y muy delicada, así que oremos mucho por ella, por su salud también. El hermano Roberto Vargas también no se ha sentido bien. Y sigamos orando por toda la familia de los hermanos Burgueño, ¿verdad? De Beatriz Burgueño, allá en México. Están pasando unas pruebas bastante difíciles. Y también seguimos orando por Ed, el esposo de la hermana Barbara Ha, la hermana Mariquita, ¿verdad? Para que ella pronto pueda sentirse mejor, que le puedan anivelar el aparato que le pusieron, ¿verdad? También por el hermano Raúl Sirangua, que se recupere pronto. También ahora tenemos una nueva petición.
y son para los bisnietos de la hermana Rosa García. Uno de ellos se llama Ronnie, él tiene 6 años y Joseph tiene 8 años. Parece que le encontraron que tienen el hígado muy grande, así que los están tratando ahorita, es algo hereditario, así que ellos necesitan mucha oración, hermanos, y que el Señor pues los pueda tocar, ¿verdad? Y sanarlos. También vamos a orar por nuestros jóvenes. Parece que tienen algunas actividades que ya vienen pronto y que pues que todo, ¿verdad? Que el Señor los bendiga a cada uno de ellos y también sigan adelante. Por las elecciones, hermanos, que vienen ya en noviembre. Es muy importante, hermanos, ¿verdad? Que oremos por esto, ¿verdad? Para que haya paz y que todo se pueda hacer bien. Por las iglesias que están pasando tiempos difíciles, especialmente en nuestra asociación. Hay que orar mucho por ellos. Y también seguimos orando por la hermana Paula Martínez, que necesita esa operación pronto. Y ahora también tenemos a la esposa del pastor, del hermano Paredes. Ella se llama Irma Paredes. Necesita ella una operación, parece que sí la van a operar el 27 de octubre. Ella tiene piedras en el riñón y ya van varias veces que ha tenido ese problema, hermanos, y pues es un poquito peligroso, así que oremos mucho por ella. Y ahorita le voy a pedir pues a mi esposo que venga, ore por estas peticiones. Así, hermanos, vamos en este momento a orar por estas peticiones que trajo mi esposa y queremos llevar esas peticiones al trono de la gracia de Dios que tiene misericordia y también, hermanos, tener la fe que Dios escucha y contesta la oración de su pueblo. Le damos gracias, Señor, por ya las oraciones ya contestadas y seguimos orando con esa fe que Dios va a hacer su santa voluntad en cada uno de ellos. Vamos a orar. Señor, en este día queremos orar por este hermano Juan Magdaleno que tiene cáncer, Señor. Queremos poner a todos nuestros enfermos, Martín Orozco, nuestra hermana Aurora, nuestro hermano Roberto, la familia de hermana Burgueño ahí en México, Señor. Por él, el esposo de nuestra hermana Barbara Hall, por hermana Mariquita, Señor, y por el pronto recuperación completo de nuestro hermano Seránua. Señor, por estos bisnietos de la hermana Rosa García, Rani tiene 6 años, Señor, y también Joseph, Señor, igual los dos tienen hígado engrandecido, Señor. Así que lo ponemos en tus manos. Tenga misericordia de él. Esté con su papá, el de ellos, Señor. Noel, Señor, que él puede confiar en ti. Ha oído de ti. Ha venido a la iglesia, pero está lejos, Señor. Y lo ponemos en tus manos, que use este tiempo para que él se acerque a ti, Señor. También, Señor, te pedimos por nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, Señor, varios de ellos tienen talento y lo quieren usar. Y este sábado que viene, Señor, sabemos que tiene esa noche de alabanza, Señor. Bendice a los que van a tomar parte, Señor. También, Señor, te pedimos por las elecciones que vienen en noviembre, Señor. Tú sabes quién va a estar ahí como presidente antes que nosotros. Y te pedimos, Señor, solamente que nuestra nación puede demostrar calma y paz y que no haya desastre y destrucción como en el pasado. También, Señor, te pedimos por todas las iglesias que están pasando tiempos difíciles. Yo mencioné 2 de ellas el domingo y quiero, Señor, cumplir con el reto que di a la iglesia, Señor, que le demos una ofrenda de amor a estas iglesias, Señor.
por nuestra hermana Paula Martínez, que es también, Señor, esposa del pastor. Así, Señor, que va a tener su operación por fin. Y por Irma también, Señor Paredes, que va a necesitar una operación, que la está esperando, Señor, que la tenga este mes, Señor, antes de que se acabe el mes, Señor. La ponemos todas estas peticiones en tus manos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en tu reino hay abundancia de salud y que en tu reino no falta nada, Señor. Así que estamos pidiendo que tu reino sea manifestado en la vida de cada uno de ellos. Y los ponemos todas estas peticiones en tus santas manos, para que tú, Señor, obra en cada uno de ellos como tú quieres, Señor. Si tú quieres sanar, tú puedes, Señor. Si no, sabemos que no nos da más de lo que podemos soportar. Así, Señor, ganamos. No importa cómo sale, pero ganamos, Señor. Nuestra fe vence al mundo. Así ponemos todas estas peticiones en tus santas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya hemos llegado al fin del estudio y vamos ahora a dar la clausura. Y antes de la clausura, quiero recordarles, hermanos, que este domingo, el 25, vamos a nosotros tener, noche de alabanza. Y usted quiere participar, venga a las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí nomás para alabar al Señor, dar testimonio. Y si quiere cantar, duetos, solos, pero venga a participar y listo para alabar al Señor juntamente con nosotros. Vamos en este momento dar la clausura. Gracias, Señor, te damos una vez más por este día, por este miércoles, por los cantos que trajo nuestras hermanas Martínez, Señor. También, Señor, gracias porque sabemos las peticiones ya están en tus manos y tú vas a obrar en cada situación de ellos, Señor. Y también gracias por tu palabra que nos habla y que nos anime, que nos exhorta. Y te lo ponemos todas estas peticiones, todo este servicio en tus manos para que tu nombre sea exaltado y glorificado. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.